cambio fundamental y que afecta al mundo financiero. En los años 80, donde yo comienzo a situarla, son los estados nacionales los que controlan cada mercado financiero. Es el Estado francés el que controla el mercado financiero francés, es el Estado americano que controla con sus normas, unas normas muy desarrolladas el marco financiero americano y así sucesivamente. En cualquier caso, son los estados los que controlan, como digo, normativizan todo el movimiento de capitales que, por supuesto, se delimita a ese marco nacional. Con las políticas neoliberales de principios de los 80, que normalmente corresponden fundamentalmente al mundo americano con el ascenso del señor Reagan y al mundo británico con la señora Margaret Thatcher, se pone en práctica lo que se llama la política económica de las 3Ds. Es desinflación, desintermediación bancaria y desregulación. Bueno, no me voy a extender en todo eso porque tampoco tengo tiempo para hacerlo, pero quédense con una idea. Desde este momento va a haber dos grandes consecuencias. Se va a romper el marco de los estados nacionales para el dinero, el capital se mundializa. Segundo, se produce todo un fenómeno de desregulación, o que es lo mismo, de desnormativización de todos esos mundos financieros. Dicho al oeste, el mundo se hace financiero, se mundializa y se hace más grande, y las reglas, los controladores, digamos los cortafuegos, son cada vez menores y menos numerosos. Aunque situamos la crisis que tenemos ahora, muchos la sitúan en 2008, ha habido crisis financieras desde entonces, y muy importantes. Primero en México, la ha habido en Argentina, la ha habido en los países asiáticos, y ahora la sufrimos, empezó en Estados Unidos en 2008, como digo, con el estallido también de la burbuja inmobiliaria, y está de vuelta y la estamos sufriendo todos. Hay tres referencias que les voy a dar que son sencillas de ver, no hay que leer demasiado, y yo creo que son muy interesantes de escuchar. Sobre la crisis ninja, tienen un articulito de 15 páginas de Leopoldo Abadía. Yo creo que explica muy sencillamente las claves de esta cuestión, que implican a los bancos, que implican a los estados, que implican a las agencias de calificación, que implican también, lo veremos, a los ciudadanos. En cualquier caso, es una buena referencia, sencilla, y hay dos vídeos que uno puede ver, uno más cortito que otro. Uno fantástico, para mí el mejor, se llama Inside Job. Es un film, yo creo que es de 1 hora y media de duración, de Charles Ferguson, donde aparece que la crisis no es una ciudad. Y uno segundo, que es Aftermath of Crisis, es el producto de un grupo de trabajo que se reúne en Portugal, que está capitaneado por un español que se llama Manuel Castells, y del que va a salir también una especie de documental donde yo creo que esta idea de que no es una cosa fatal, absolutamente determinística, que no tiene causas ni causantes, aparece también con mucha nitidez. Yo no voy, como digo, a desarrollar eso, ya lo doy por sentado, pero partimos de esta crisis que, como digo, si ponemos aquí el mundo económico, va a afectar al mundo político, porque lo nuevo de esta crisis es que los estados vienen afectados de
una crisis jurídica, porque la mundialización ha traído el retorno del bien común de forma a veces perversa, porque cuando tenemos un problema, por ejemplo, de cambio climático, lo tenemos todos. La mundialización no solo mundializa las posibilidades, mundializa también los riesgos y no estamos preparados para una jurisprudencia mundial, un gobierno mundial, para resolver el problema de una forma conjunta entre todos. Hay un problema también cultural. Luego tenemos una gran crisis económica. Todos los estados, sin excepción, afectados en mayor o menor medida, y vamos viendo que progresivamente todo el mundo tiene bastante que callar. Un mundo jurídico perfectamente afectado, no he hablado de la otra realidad, que es la realidad de la corrupción. Si cogen los casos de empresas, voy a coger solo desde el año 2008, porque tenemos también desde 1992 un serial de corrupciones de todo tipo muy importantes. Pero si cogen los casos de Enron, por ejemplo, la primera empresa de los Estados Unidos, las agencias de calificación la nombran número 1 durante 2 años y está basada en un fraude, como digo, donde están implicados hasta todas las grandes empresas de asesoría y de expertise. Tiene el caso de Murdoch, por ejemplo, es una estafa absolutamente delirante, infantil casi diríamos, una estafa de un señor que se hace rico a base de dinero de los demás. Y estoy poniendo las de fuera para no entrar en las de casa, porque yo visité México en el año 97 y vine escandalizado del nivel de corrupción que vi. 15 años después, no sé si les hemos mejorado, estamos por delante. En cualquier caso, yo creo que hay una corrupción clara en nuestro país, a todos los niveles, que va desde la mentira en las grandes empresas hasta también, creo que hay que reconocerlo, las pequeñas decisiones de los ciudadanos que hemos querido conseguir otras cosas y tener otros ídolos. Yo aprendí hace mucho tiempo en Valladolid, con los dominicos de Valladolid. Estudié bastante la filosofía de la ciencia, estoy hablando de los años 80 también, y ya entonces me di cuenta que la epistemología marxista aquí no tenía la razón. No es la infraestructura la que determina la sobreestructura, como decía. En cualquier caso, no hay mejor práctica que una buena teoría. Y muchas veces la praxis viene de lo que tenemos en la cabeza, los valores que tenemos en la cabeza y cómo organizamos esas prioridades en la vida. Yo creo que sería muy simplista hoy hablar de corrupción hablando de los malos, de los bancos, muchas veces de echar la responsabilidad fuera. De lo que yo vengo especialmente a hablarles es de que esta gran crisis económica que se traduce en una crisis política, porque los estados tienen que cambiar el marco en el que se han conceptualizado, la crisis del estado de bienestar, tiene también una repercusión clara, y yo creo que previa, en una crisis cultural. Y yo creo que cuando se habla en el mundo, por ejemplo, a veces económico, sí se habla de la virtud individual como necesaria para que el mundo económico funcione y funcione medianamente bien. Pero yo creo que es más profundo. No se trata de ser solo bueno, se trata de cambiar nuestros esquemas culturales, y eso es mucho más complejo. Es de lo que voy a hablar fundamentalmente, como les digo, y yo creo que son esos esquemas culturales, es este mundo cultural el que nos ha desarrollado esta hipertrofia. Si quieren, inviértanlo. Si queremos solucionar buena parte de nuestros problemas, yo creo que tenemos que cambiar algunas de las claves fundamentales de nuestro mundo cultural. Y creo que en eso
creo que en esto nuestra tradición cristiana tiene mucho que decir y es a lo que voy a dedicarme a partir de ahora, espero que con cierta claridad. Decir que hay mucha corrupción no es decir que estamos en un mundo amoral o inmoral. El mundo en el que estamos tiene unas claves éticas muy claras y que están asentadas desde hace al menos 200 años. El primer valor moral sobre el que está asentado nuestro mundo es el de la libertad moderna, sin lugar a dudas conceptualizado por nuestro mundo, que es fundamentalmente un mundo liberal, como el primer valor de todos. Esta libertad moderna viene a identificarse con la iniciativa individual, la libertad individual, cuyo centro gravitatorio es el interés propio. Yo hago lo que me da la gana, dicen nuestros jóvenes, y dicen bien, porque está en coherencia con este pilar fundamental de nuestra vida cultural. Este valor, como digo, de la libertad individual, tiene un correlato clarísimo y aparece en la obra del fundador de la economía liberal, que es Adam Smith, del que muy pocas veces se dice que era un moralista y que tiene una obra ética muy importante que no se tiene nunca en cuenta. Para Adam Smith, este interés individual conllevaba claramente la búsqueda de un valor fundamental que es el de la seguridad. Voy a leerles solo una cita que está escrita en 1776, ya ha llovido esto. Dice: la seguridad, por consiguiente, es el primer y principal objetivo de la persona humana, de la prudencia. Es adversa exponer nuestra salud, primer valor. Nuestra fortuna, segundo valor. O nuestra reputación social, tercer valor, a ninguna clase de riesgo. Luego ya ven, esta seguridad es seguridad física, la salud, dinero, y solo falta como la canción El amor, pues no, es la reputación social, el buen nombre, mi buen nombre. Y el primer valor de esa prudencia humana es conseguir desde mi libertad individual estos tres grandes objetivos. El hombre prudente, continúo leyendo a Adam Smith, no me lo estoy inventando yo, no está dispuesto a someterse a ninguna responsabilidad que su deber no le imponga. Dicho de otra manera, el hombre prudente no se mete donde no le llaman. No actúa como un chisgarabís en negocios que no le conciernen. No se entromete en los asuntos de los demás. No es un consejero o asesor declarado que se inmiscuye con sus opiniones donde nadie se las ha pedido. Se constriñe en todo lo que su deber lo permita a sus propios asuntos y no le atrae esa importancia boba que muchas personas pretenden obtener dando la impresión de que ejercen alguna influencia en el manejo de los asuntos de otra gente. Es adverso a entrar en disputas partidarias, odia lo faccioso y no siempre tiene mucha afición a escuchar la voz ni siquiera de la ambición noble y eminente. Es decir, el hombre prudente, moderno, no se entromete ni siquiera en las
las causas nobles, se ocupa, vuelvo a decir, desde su libertad individual, de su salud, de su dinero y de su reputación social. La modernidad, de esta revolución estoy hablando de hace 200 años, aportará cosas enormemente positivas, por otra parte, pero en este punto quiebra en el ámbito moral la conexión entre la verdad y el ser, rompiendo la unión hasta entonces incontestable entre la virtud moral y la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta este momento todo el mundo clásico había pensado que la felicidad del ser humano estaba ligada claramente a la calidad moral de su construcción personal, a su virtud moral, entendida como construcción personal. Esto es lo que se toca. El mundo moderno va a entender la felicidad no como un camino de construcción virtuoso, como una persona, yo vivo mi vida y la construyo como una persona honesta, fiable, veraz, sino que la felicidad pasa a ser un estado, digamos, saludable. Imaginémonos una playa con unos cubatas sin problemas, no sé, que yo cuando veo a mis chicos del colegio mayor, pues más o menos es esto. Y poder hacer esto toda la vida sin hacer nada más, que sea pesado. En efecto, la felicidad del hombre ya no se comprenderá, como digo, como una autorrealización personal. La felicidad ya no va a ir unida al desarrollo virtuoso de la persona, sino a su seguridad económica, que a su vez nos acerca a la consecución de otras seguridades necesarias, como he dicho, la seguridad física o la seguridad social. Es muy importante para Smith el reconocimiento social, el buen nombre. Es más, en su esquema moral, como digo, él además de la riqueza de las naciones, que es el libro que pasa por ser el libro fundador de la economía, escribe otro libro que se titula La teoría de los sentimientos morales y donde él establece su ética. Y en ese libro aparece claramente que el ser humano no está guiado fundamentalmente por la pasión, por el egoísmo, como os he dicho. Él dice otra cosa diferente. Está guiado por el amor, la pasión del amor propio. Pero para Smith el amor propio no es igual que el egoísmo. El amor propio para Smith es una pasión que conlleva todo eso, incluido mi ser respetado socialmente y mi ser respetable moralmente. Perdónenme, voy a dedicarme a los 5 minutos, es un poco más pesado y no me peguen, pero les prometo que esto es muy importante porque no se cuenta nunca. Y sin esto no entenderemos absolutamente nada del mundo económico, o por lo menos de lo que debiera ser el mundo económico. Vuelvo donde he quedado. Lo que se ha vendido en los manuales de economía, lo que hemos estudiado todos, es que el ser humano es un ser egoísta y que hay una mano invisible que no se sabe cómo armoniza todo y sale una armonía social, económica, etc. Smith tiene un planteamiento, como digo, muy diferente. La gran pasión del ser humano no es el egoísmo, es el amor propio. Y el amor propio conlleva
Mi buen nombre es mi ser respetado y respetable. Y para Smith, yo nunca seré respetado socialmente si mis actos no son respetables moralmente. Luego, para Smith, cada vez que yo, Javier Fuertes, como ser humano, tomo una decisión libre y uso esa libertad mía, estoy movido fundamentalmente por una pasión que se llama el amor propio, que me va a llevar a tomar decisiones que sean respetadas y respetables. Y nunca podrán ser respetadas socialmente si son corruptas. Porque entonces socialmente dirán, no, este es un trepa. Nunca serán respetadas socialmente si no son respetables moralmente. ¿Hasta aquí bien? Claro, ¿qué sucede? Que en el ámbito moral Smith dice que todas las decisiones que tomamos las hacemos confrontadas a lo que él llama un espectador imparcial. Este espectador imparcial, dice él, es el hombre que tenemos dentro de cada uno, el Dios que tenemos dentro de cada uno. En su esquema, si se hubiesen leído su obra moral y su obra ética conjuntamente, que es lo que nunca sucedió, la mano invisible de su obra económica hay que conjugarla con el espectador invisible de su obra moral. Y yo entonces sí, porque cuando tomo una decisión económica, estoy tomando una decisión que es también una decisión moral. Yo puedo tomar una decisión económica de comprar una determinada leche y por supuesto que es una decisión bien importante, porque yo puedo comprar una leche más cara a una empresa que sé que tiene una determinada actuación con los trabajadores, por ejemplo. O yo puedo tomar una decisión de apoyar con mi dinero una determinada inversión o un determinado proyecto. Va a ser una decisión que yo tomo siguiendo la pasión de mi amor propio y confrontado al espectador imparcial. Si yo tomo esa decisión respetada y respetable, esténse seguros de que el mundo económico, la mano invisible entonces se armoniza, porque eso ya viene armonizado desde la decisión moral que conlleva toda decisión económica. Hemos hecho esto, romper el lazo del mundo económico con el mundo moral. Y nos hemos cargado la media obra de Smith, que por cierto, en sus escritos finales considera la más importante de todas las que él ha escrito. No es de extrañar entonces que esta crisis de lo moral conlleve la banalidad de la palabra, o dicho de otra manera, conlleve la mentira. Hoy todo se puede decir porque la palabra no tiene absolutamente ningún valor. Fíjense si tiene poco, que en mi trabajo yo ya no puedo quedarme en un pacto de caballeros. Como decía mi padre, si se cansó el hombre toda mi vida de decirme que si mi palabra, si mi firma valía más que mi palabra, es que tenía un problema como persona. Pues hoy no puedo vivir con eso, porque yo tengo que dejar por escrito cada intervención que tengo con un chico, o en la me denunciará y perderé. Fíjese dónde estamos. He tenido en el colegio hace ya un año a un juez de la Audiencia Nacional.
voy a decir cuál. Y me impresionó escucharle algo que luego me he dado cuenta que practican la mayoría, que ya no se creen nada de lo que se cuenta por veces. Eso explica por qué las únicas pruebas recibibles son las de ADN. Fíjense dónde hemos llegado con la palabra. ¿Cómo quieren que creamos en la justicia si los propios jueces no creen en la palabra? O sea, el juez ya sabe que el abogado le dirá a su cliente que dé 16 versiones, la que interese en cada momento. Yo creo que hay algo aquí esencial y que como creyentes tenemos que aportar, que es llamar a cada cosa por su nombre, que es ser conscientes. Eso es espectador imparcial. Que ser libre no es hacer lo que me da la gana, sino decidir como ser humano. Aunque se decida sobre unas acciones de bolsa. Hay dos libros ahora, les voy a citar dos libros del mundo tecnológico e informático en el que me muevo bastante. El primero es del año 2010, es de un señor que se llama Nicholas Carr. El título, me perdona, no me acuerdo muy bien, no sé si ser superficiales o mundo superficial, no me acuerdo muy bien, pero se lo puedo mirar si alguno está interesado. Este señor viene a decir que la tecnología que tenemos, especialmente el mundo de Internet, en el que aquí hay unos cuantos expertos, configura nuestra manera de ser y relacionarnos. La tecnología no es neutra tampoco en nuestra manera de vivir. Y es tan curioso que dice que incluso moldea nuestro cerebro. De manera que hoy ya se está estudiando la incapacidad de mucha gente para leer un libro, porque estamos acostumbrados a estar en Internet y ver las 4 enlaces de 4 páginas y en cuanto leemos página y media nos duele la cabeza. O lo que es lo mismo, estamos perdiendo la capacidad de reflexionar sobre algo. Un último apunte. Yo creo que como digo, hay algo aquí que tiene que ver con la profundidad, que tiene que ver con la veracidad, que es extremadamente importante. Hay una segunda obra que les recomiendo, entre otras cosas porque es la Biblia de los jóvenes hoy en buena parte. Es la biografía de Steve Jobs. Como saben, es el gran empresario informático junto con Bill Gates. Es una autobiografía, como digo, impresionante y digna de ser leída por los valores éticos y sus maneras de actuar que refleja a lo largo de todo el libro. Su obra es apasionante, es una obra en la que llega al éxito después de también fracasos sonoros y donde manifiesta un tesón, un amor por el trabajo bien hecho, una capacidad, una tenacidad a prueba de bomba. Yo retengo dos cosas. Si no quieren leer el libro, que tiene muchas páginas, hay una cosa más cortita y que también vale para lo que quiera. Es el discurso de graduación que él hace en la Universidad de Stanford, que dura unos 15 minutos y donde él detalla un poco las principales claves de su vida. Me fascinan dos cosas, o me ha llamado mucha atención dos cosas de esta autobiografía. En primer lugar,
se avergüenza de sus padres. Y lo relata casi con vergüenza el autor del libro al final. Él es dado una adopción y los padres tienen que firmar ante la madre biológica la obligación que de alguna manera van a adquirir de llevarla a la universidad. Los padres no son universitarios, los padres, digamos, adoptivos. Tienen que ahorrar un pastizal para mandarla a la universidad, donde en primer lugar fracasa. Y el día que le llevan no les deja entrar a la universidad porque se avergüenza de ellos. Hay una segunda cosa que me llama la atención. En el discurso que le puede escuchar, él dice que cada día se levanta diciéndose si ese día será el día del fin, el día de su muerte. Y que esa idea intelectual de la muerte es la que le hace vivir como si fuera el último día. Por lo tanto, vivir con una intensidad bestial. A mí esto me parece truculento. Y en cualquier caso, como digo, una de las pautas de actuación más importantes de nuestro mundo no nace del agradecimiento y no termina en la esperanza. Y yo creo que aquí está la segunda gran clave de nuestra fe o de lo que como cristianos podemos aportar a una nueva cultura. Yo creo que en una cultura donde todo se compra, donde todo se mide, donde todo se vende, donde el mundo económico ha invadido cada espacio de la vida humana. Solo les voy a hablar del educativo. Yo creo que podemos hablarlo casi todo, pero solo voy a hablar del educativo y algo más del mundo universitario. El alumno medio solo estudia los apuntes que van para el examen. Y por lo tanto, cuando como profesor recibes una pregunta en clase de alguien interesado en otra cosa, como esa pregunta no va para el examen, los demás saben. Y ya no se hace una sola conferencia en la universidad, donde si quieren ver un alumno hay que poner un crédito. O dicho de otra manera, hay que pagarles de alguna manera para que... Pero no solo los alumnos, los padres son clientes. No son padres, son clientes. Son los que pagan. Y muchas veces hay que decirlo, uno vive que están más interesados en que su hijo termine la carrera que en escuchar los problemas humanos de su hijo. Y si hablo de los profesores, en la universidad, fíjense lo que estoy diciendo, hoy, el profesor, por supuesto, pasa evaluaciones que están ligadas a su salario. Fíjense dónde llega el mundo económico. Pero no termina ahí. El profesor tiene que, para sus evaluaciones, tiene que investigar. Porque está mucho más puntuado que ser un buen docente. Hoy ser un docente, ser un buen profesor que explica no vale nada, o casi nada. Hoy lo que vale es publicar. ¿Qué sucede? Que, bueno, hay una hiperinflación de currículos, a mí me hace gracia. Yo he visto ya títulos de cursos de 1 hora. O sea, digo, bueno, es que cualquier día pasaremos al bar y pediremos que nos certifique que hemos estado. Por si vale algo. El número de trabajos en equipo donde 20 firman y uno trabaja, sucede también entre los profesores. Más les digo, una investigación de un profesor en la universidad solo sirve si es financiada. Dicho de otra manera, las investigaciones que no
encuentren financiación externa, no se hará. Y lo más sutil, lo que a mí eso ya me desborda. Hoy hablamos de las virtudes morales como competencias de mercado. Hoy uno no es que sea buena persona, es que sabe resolver conflictos. Hoy no es que uno, no sé, sea alguien constructivo, no, es que sabe trabajar en equipo. Y eso el mercado lo necesita. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que esto significa? Pues simple y llanamente que el mundo económico ha invadido cada una de nuestras áreas vitales. Y vuelvo a Steve Jobs. A mí me enseñó Santo Tomás una cosa que, aunque solo fuera esa, se la agradecería mientras viva. No es porque yo soy bueno que Dios me ama. Es porque Dios me ama que yo tengo que ser bueno. Es la experiencia del amor de Dios la que está a la base de toda la virtud moral y no al revés. Y eso nos lleva no a la obligación, nos lleva al goce, a la gratuidad, a disfrutar de la vida porque sabemos que somos amados por Dios. Porque ese es el origen. Y por eso podemos sonreír cada día y no pensar que me voy a morir para ver si voy a trabajar mucho. No, voy a trabajar mucho porque Dios me ama y voy a intentar ser una buena persona y un hombre solidario porque Dios me ama. Tenemos que recuperar el valor de lo que no cuesta dinero. Tenemos que hacer visible que no es lo mismo valor que precio. Que hay muchas cosas en la vida que son impagables. Las fundamentales, yo estoy de acuerdo con Saint-Exupéry, que son invisibles a los ojos. Y esa experiencia de nuestra fe es la experiencia más impagable de nuestra fe. La tenemos que hacer visible. No hay nada como comer una tortilla de patata encima de un monte, o como disfrutar de la compañía de mi familia en una esquina, o como ver a mi hija maravillarse porque descubre los pétalos de una margarita. Esto que es lo más esencial de la vida humana, la sonrisa, el placer de quererse, la calidad de una persona que decide un día, no sé, 1000 decisiones que yo veo, por ejemplo, entre los chicos en el colegio mayor, que son gratuitas, amorosas. Son las que nos hacen creer que en el ser humano hay mucho de Dios todavía. Y yo creo que esa positividad humana de nuestra fe es el gran contrapunto de un mundo, como digo, donde todo se compra y todo se vende. Hay un ámbito que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, es el ámbito del tiempo. Piensa, decía Benjamin Franklin, coetáneo de Adam Smith, que el tiempo es oro. Y encima hace muchos cálculos de si pierdes media hora, si pierdes no sé qué, si pierdes 4 chelines, al final pierdes la vida entera. Yo estaba antes de ayer en el gimnasio, porque voy a hablar, y me he dado cuenta, estaba en la máquina esa, me explicó un chico que había un programa automático que tú le das, pone quemagrasas o algo así,
Y ese programa ya te calcula, en base a tu edad y tu peso, cuántas pulsaciones tienes que llevar y no pasarte. Y por lo tanto, qué inclinación tiene que llevar la máquina y qué velocidad. Y yo, matándome ya a correr, pensaba, digo, es que ya no podemos ni correr a nuestro gusto. Es que como sigamos así, vamos, es que ya, digo, pues, y digo, ¿por qué tengo que ir a esta velocidad y con esta inclinación y de esta manera? Un tema muy importante que conecta con lo que les decía yo de la apariencia y de la ruptura de la veracidad. A la generación que viene la llamo la generación M. Hay un culto al cuerpo estratosférico y tampoco es casual. Cuando yo llegué al colegio, una equipación de juguito conllevaba 4 M's, 4 L's y 2 XL's. Hoy son todos M's, porque están todos muscularmente sobredotados y hay que mostrarlo. Hay la necesidad de mostrar que soy deseable, aunque lo de dentro esté vacío. Termino con la tercera vertiente. Como he querido mostrar frente al tema de la superficialidad, recuperar la consciencia y la veracidad, frente al tema del mercado y la evasión de lo económico, debiéramos esforzarnos en reinventar la vida desde la gratuidad. Y eso cada uno lo puede hacer desde sus gafas cotidianas. El que sea profesor, que relea su curso desde la gratuidad. El que sea banquero, que relea sus prácticas. El que sea electricista, profesor, lo que quiera. Créanme, son claves muy productivas. Como Steve Jobs, levantarse cada mañana y en vez de decir me voy a morir, pues digan, ¿qué puedo hacer de gratuito hoy en mi vida? ¿O qué puedo hacer de veraz en mi vida? Para ser yo mismo, para ser lo mejor que Dios ha puesto en mí. Una última, y ya no descanso más. Frente a la libertad entendida como egoísmo y la igualdad de mercado, el tercer valor de la modernidad era la fraternidad. Ese valor se leyó siempre de una manera casi inexistente. ¿Por qué? Porque en la teoría económica parecía claramente que la mano invisible armonizaba todo. Sin hacer nada, el mundo económico era armónico. Esto valió mientras que la economía fue bien. Cuando entró en crisis, hubo otro teórico del liberalismo muy importante, David Ricardo, saca la conclusión contraria, pero que al fin comparte, en el punto que me interesa, está de acuerdo con Adam Smith. Para Adam Smith era una versión optimista, luego la mano invisible armonizaba todo, no hacía falta hacer nada desde el compromiso individual. Para David Ricardo, la economía es una ciencia prácticamente exacta, como la física, y por lo tanto hagas lo que hagas va a dar igual, que aunque tú quieras que el trigo no suba, si tiene que subir, economía es economía, va a subir, luego lo que tú hagas no importa. Luego en la versión optimista y en la pesimista están de acuerdo en una cosa, que el ciudadano, el compromiso individual del ciudadano, no tiene gran importancia. Somos una sociedad que, curiosamente, también por esta preponderancia en lo económico, nos responsabiliza mucho en el área productiva, pero nos desresponsabiliza en todas las demás. Interesa a un ciudadano que no piense mucho y yo creo que también los telediarios, no sé si han tenido la experiencia alguna vez,
pero yo creo es tan reincidente la idea de que es un telediario y te deprimes, que yo saco en conclusión que es que al final lo que interesa es que uno diga, bueno, pues con todos los problemas que tengo, no estoy tan mal. Tuve un gran maestro dominico, se llamaba Cristian Dicó. Este dominico escribió muchas veces, y yo se lo he oído muchas veces, la idea de que no hay verdad sin perdón. Es una idea que siempre me ha fascinado. Porque en la vida humana, justamente porque es humana y desencuentros, por medio del perdón, los fracasos pueden ser grandes ocasiones de crecimiento. Inclusive, puede ser hasta una virtud política. No sé si se han fijado últimamente. Desde luego yo es un tema que lo sigo muy de cerca. La cantidad de entrevistas donde aparece un poco la idea de yo no tengo nada de lo que arrepentir. Esta idea de cuál es una estupidez además, porque ¿quién no tiene algo de que arrepentirse? Es lo mismo que decir que lo has hecho todo bien en la vida. Pues sigan la jugada, porque la leerán varias veces a la semana en boca de otros tantos ciudadanos. Es como la idea de que la responsabilidad individual no debe ser ejercida. Que hagas lo que hagas, está bien. Yo creo que con esto estamos castrando algo que es fundamental para la vida de los seres humanos. Estamos en un mundo fundamentalmente desigual, donde la distribución de la riqueza es cada vez más desigual. Y donde se ataca, como digo, fundamentalmente las dos vertientes que conllevan a la empatía y al sentido comunitario de la existencia. Uno es el de la compasión y otro es el de la responsabilidad. Ser responsable es sentirme que tengo que responder de mi hermano. Y si en vez de levantarnos pensando que nos vamos a morir, nos levantamos rezando Padre Nuestro, por ejemplo, yo creo que ya aparece esa responsabilidad comunitaria como una fuerza. Yo creo que estamos en un mundo donde cada vez se perdona menos y nos perdonamos a nosotros mismos menos. Me llama mucho la atención cómo a veces esa gente, que a veces yo lo escucho también un poco a los chicos, que dice que no tiene nada de qué arrepentirse, al final son los que menos se perdonan a sí mismos. Pienso que en nuestra educación, en nuestra manera de actuar, esta vivencia de la compasión, de la solidaridad, de sentirme responsable de un mundo que no me pertenece y de un mundo humano en los que son hermanos y no gente que está impuesta por el ayuntamiento, me tiene que llevar a inventar nuevos caminos de solidaridad. Yo creo que esta es una cuestión mayor también para los cristianos. ¿Haya fondos o no lo sé? Porque también muchas veces echar un cable no tiene por qué ser económico. Podemos inventar también muchas maneras no económicas de ser solidarios. Un último apunte por honrar a otro dominico que conocí.
de perfeccionismo. Se llamaba Jean-Claude Saint. Este hombre dice en una de sus obras que eso que nos falta hoy es justamente lo que estamos llamados a dar. Y eso es el amor. Muchas veces pensamos que amar es dar lo que tenemos. Y yo he descubierto que a veces amar es dar lo que no tienes. Amar es en eso del encuentro amoroso. Es lo que nos viene a liberar de la ilusión del tener, del miedo, de nuestro ego, de la frustración. Yo creo que amar en nuestra comunidad, amar a nuestra esposa, amar a nuestros amigos, no es siempre dar y ser un tío brillante que va dando y parece que hay que hacer un monumento en medio de la plaza. Amar es dar a veces lo que no tenemos. Es estar ahí, es saber que puedes contar conmigo aunque a veces tengo mis limitaciones. Esa experiencia de que tenemos un padre, una fe, que tenemos una esperanza en la vivencia también